segundo episodio. De este gran podcast. Y gran podcast porque ya, mirá, tenemos como... se ha puesto la producción. Un aplauso, por favor. Para los chicos de la producción, que es la chica de producción, pero yo digo los chicos de producción. El staff. El staff. La verdad que sí, muy lindo. También queremos saludar al autor de... ¿Cuándo te voyas? No, sí, muy importante, porque habrán visto que por detrás tenemos cosas muy increíbles, que son estos cuadros preciosos, que los hace una persona increíble y lo pueden seguir, se llama Hideki en Instagram. Un tipazo, la verdad que lo conozco personalmente y tengo que decir que... Yo lo conozco también y es un crack, para que admiren. Después me gustaría que comenten cuál es su favorito. ¿Cuál es su favorito? Y capaz que podemos cambiar tipo capítulo a capítulo y comenten, bueno, cuál es el favorito. Es que me encanta, me fascina. Ahí va, sí. Bueno, nada, pero le agradecemos un montón los cuadros porque están espectaculares. Sí, re bien. Así que gracias. Y bueno, acá estamos. Otro podcast más. El segundo. El segundo. después de tanto tiempo. Ya. Mucho tiempo. Bueno, en fin. ¿De qué se trata el podcast del día de hoy, Maxi? Contanos. Queremos como preguntarnos, poner sobre la mesa qué es el éxito. Y cómo definimos el éxito, qué nos parece, cómo ha cambiado, ¿no? Nuestra definición. Ha cambiado la definición del éxito en la cultura. Sí. Creo que está bueno porque... todos tenemos etapas en las que nos enfocamos en la carrera, en la profesional, educativa, académica, que es lo mismo, ¿no? Pero nada, entonces eso puede ir cambiando. Sí, y si no quiero ser exitoso, de eso se trata. Vamos a plantearnos si queremos o no queremos ser exitosos y de qué depende si queremos o no. Yo no sé si quiero. Lo vamos a ver, lo vamos a hablar. Vamos a ir descubriéndolo. Empecemos con eso. ¿Cómo definiríamos el éxito? Nosotros lo vamos a hablar más adelante. Pero ¿cómo lo define la Real Academia Española? Tremendo. Porque ustedes no saben, pero la producción hoy se puso tan espectacular que tengo de fondo toda la info. Es maravilloso. Un aplauso para la producción. Me encanta que vos pidas aplausos porque yo normalmente soy el que pide aplausos y ya canso un poco. No, es que él tiene el corazón argentino, pero hoy se le achicó el corazón argentino y necesitamos que... No, pero bueno... Cambiaron cosas atrás y como dijo Maxi también cambiaron cosas en la producción y eso es... Porque es verdad, tenemos gente que nueva que está... Sí, más gente. Ya no es solamente Lua, ahora tenemos una encargada de la producción de foto, de video, de todo, luces. audiovisual. Nuestra amiga Sara. Sí. Y después... detrás de fotografía. Lo corrigió. Intentó, lo dio todo porque nos hacía seña y yo no veo. Después está, Lua es nuestra productora, la productora suprema, que hizo un run sheet de después ponemos en subtítulos cómo se supone que es. Bueno, lo dice criollo, como uno habla. En este podcast vamos a descubrir lo que todos ya sabemos, es que yo no soy bilingüe, yo hablo un idioma y más o menos. Pero uno se hace entender. Y vos me entendiste. Yo te lo entendí. Hoy no me entendieron igual. No, hoy no. Que estamos y después está Andy. Andy es, miren, él no tiene un título definido porque es muchas cosas. Son muchas cosas. Pero es el asistente de producción. Es el comentarista, porque en el podcast hay comentaristas que salen en la cámara o por fuera, eso lo estuvimos investigando, así que él es nuestro comentarista y nuestro asistente de producción. Un aplauso para él también. No diría que es el Chepibe, pero es como el Chepibe. No sé qué es eso. El Chepibe es como el que está... hace todo el tiempo, o sea, como que... Es que él es el culto de tipo Chepi hace tal cosa. No, claro, pero eso es como el esclavo moderno, casi. Yo era el Chepibe cuando... Pantalla negra, risas. Un comodín. Claro. Como un comodín, como más... Censuren lo de esclavo moderno. Como... Sí, no, Chepibe. Vamos a ver. La idea es que no nos cancelen tan pronto. No nos cancelen tan pronto. Claro, bueno, en fin, para el éxito. Vamos a enfocar. Hablando de éxito, yo ya estoy como recibiendo como... frutos del podcast del éxito, porque ya uno cuando es famoso ya suceden cosas y saltan tweets o cosas que uno escribe antes y se pucha. Entonces me casaron, o sea, me llama la atención que te hayan prestado tal atención para recordar. Yo comento a mi abuelo, chicos, estoy haciendo este podcast, no sé qué, véanlo, mírenlos. Y me dice un compañero de trabajo, pero vos, así fue.
Vos, mirá lo que tuitaste en 2023. En 2023. Hace 2 años. Ahora no me acuerdo, lo vamos a poner en pantalla. Decía algo como, tipo, no me voy a hacer un podcast, el no con mayúsculas. Es más, yo lo tengo por ahí. Pero si la IA me saca el laburo, bueno, voy a tener que pensar opciones, algo así. Y pusiste simbolitos en chino, aparte al final. No sé, no, igual eso no sé por qué está, no sé por qué. Por si en No Japón sé, o en China o en pero alguno de lo voy esos a te poner encontrás. acá y digo, Jan, ¿cómo te...? Acá estás. Voy a haciendo empezar todo acá. Empezar a eliminar cosas. Voy a empezar a eliminar chicos porque no puede ser. ¿Dónde está? ¿Viste? Es muy importante. El precio de la fama, la verdad que... ¿Te das cuenta? Bueno, entonces, éxito. Volvamos. Porque vas a hacer la definición hace como ya un rato. Hace media hora. Y- Va, esto no ha mejorado la tos. Bueno, la Real Academia Española define, ahí está, 1. El éxito como el resultado feliz de un negocio, actuación, etcétera. De negocio estamos medio fritos, no tenemos ninguno, pero 2. Buena aceptación que tiene alguien o algo. Y eso está como muy relacionado a esto de la fama, el ser reconocido. Me encanta porque yo leo y acá la producción se mueve. Pero el éxito creo que también siempre va acompañado y necesitamos como que no está mal, la validación externa, ¿no? O sea, yo puedo también, ¿no? Es que parte cómo se define, ¿no? Exacto, que los demás también puedan reconocerlo y exacto, que te también es su reconozcan. parte como negativa en el sentido de decir, bueno, si te enfocas solo en eso o dependés de Es la opinión peligroso. externa, claro, pero peligroso. sí, va. Sí. Bueno, pero con esto de la definición, creo que la Real Academia Española define y está genial, pero se queda como muy corto en un montón de aspectos. Así que vamos un poco más a hablar sobre lo que definimos éxito y comparar un poco cómo se definía éxito en generaciones anteriores, la generación de nuestros padres, a cómo lo estamos definiendo nosotros como jóvenes. Y sí, cómo ha cambiado. Entonces, capaz que partamos de eso. Hoy sí vengo preparada para esto. Voy a hablar sobre un diario. La Nacional. ¿Sí, no? ¿O es La Nación? La Nación, mujer. Yo no puedo creer que... Es el mismo Es que está escrito ahí, La Nacional. Ella dejó convencida. Mirá. Vino preparada, muchas comillas. Vine convencida de que esta vez le iba a decir bien y lo dije Yo mal. dije no. Bueno, no. El diario es La Nación. Preparada como en la vida, ¿no? Mal. Es que, a ver, si uno lo prepara mal, lo dice mal. Lo dice mal. ¿Viste? Bueno, eso es muy importante. Cuando uno aprende algo mal y no lo corrige y se perpetúa, ¿viste? Y acá no hay que perpetuar cosas incorrectas. Así que La Nación... Pará, y desaprender cosas que están mal. Y también desaprender cosas que están mal. Eso puede ser también. Eso es también. excelente, pero bueno, La Nación, el diario de La Nación, que es un diario argentino del país de Maxi, para aquellos que no lo saben, Argentina, somos argentinos. en Vamos, Argentina. 2024 hizo una nota que hablaba un poco cómo se consideraba el éxito para los jóvenes. Bueno, había un montón de información muy, muy interesante. Este era un joven que lo escribía. Y una de las comparaciones que hacía hablaba un poco sobre, bueno, para las generaciones anteriores, nuestros padres, éxito tenía que ver con lo profesional en el trabajo, pero se separaba de como del mundo privado. O sea, la vida profesional y la vida familiar, muy bien, familiar era como algo separado, entonces no se mezclaba. Y ser exitoso tenía mucho que ver con, bueno, esto de tener una casa, una familia, conseguir logros en el trabajo, etc. Y cómo hoy en día eso ha cambiado y los jóvenes visualizan el éxito primero, antes de eso. Que no separamos, tristemente, mucho el trabajo de la vida personal. Es como todo uno, es todo uno. O sea, uno se recibe, se preparó y va a trabajar y es como, bueno, esto es lo que yo soy, vengo al trabajo, lo hago y es todo junto. Que está interesante, pero es un poco peligroso, diría yo. Pero bueno, esas son como las grandes diferencias en las generaciones anteriores y las nuevas generaciones. No, y también era como ya era la norma y también imagino que había como bastante presión a tener eso, ¿no? No había, y tampoco que vale destacar que los recursos y las capacidades pero recursos y formas eran como limitadas, ¿no? Porque era el camino universitario y punto, ¿no? Listo. ¿Eso cuándo lo decís? No, pienso, ¿no? Un poco antes, ¿no? Antes. Como, yo creo que hoy por hoy sí tenemos más como
posibilidades de alcanzar cosas sin necesariamente... Sí, creo que es más o menos igual. O sea, porque pienso que antes había como mucho trabajo, pero que era como mucha mano de obra, y capaz que no ganabas muy bien y te matabas trabajando para poder, para poder mantenerte. ¿Qué pasó a ser la gran diferencia? Bueno, los universitarios son los que se preparan y viven mejor. No es que hagan menos, pero no es tanto trabajo físico y ganan más. Como que esa, para mí, en las generaciones anteriores era la gran diferencia. Okay. Estaba, sigue habiendo, por supuesto, pero estaba el obrero, el sanitario, el electricista, el que daba una manita, una changuita, los técnicos y los universitarios. Y los universitarios ganaban muchísimo más. Una brecha como bastante grande. Muy grande. Que creo que eso ha cambiado en nuestra generación, porque ahora en realidad hay mucho universitario que se prepara, quiere salir, digamos, al campo laboral y está teniendo problemas porque ya no hay, no hay ofertas, porque ya no hay esa diferencia de antes, sino que ahora todos son universitarios. Que también no tiene mucho que ver, pero sí creo que ahora las empresas y los trabajos están buscando no solo que tengas habilidades, skills como tal vez técnicas, sino como más de en lo personal, bueno, cómo enfrentás. No Fortnite. Pero cómo habilidades blandas, creo que se dice así, como esto de cómo trabajas bajo presión, cómo trabajas cómo sos trabajando en equipo, ¿no? Como otras cosas que no te lo enseñan, sino que es dado tuyo, ¿no? Que también son diferenciales que se van hoy por hoy teniendo más en cuenta. Que es muy interesante y capaz que podemos hablarlo un poco más adelante. Háganos acordar sobre este tema, que creo que es algo que no tenemos, nuestra generación no sabe trabajar bajo presión, se lo toma todo muy personal y sucumbe mucho más rápido ante momentos de estrés, que creo que capaz que las generaciones anteriores sí lo tenían, lo vivían, pero no era algo tan hablado y capaz que hasta, bueno, no importa, o sea, yo hago lo que tengo que hacer, sigo para adelante y como que no me importa. Bueno, La Nación decía esta nota que el éxito es un concepto que como concepto tiene diferentes significados de acuerdo con la época, y eso me pareció muy interesante porque es algo que va cambiando y no es estático, o sea, claro, está en continuo movimiento, y eso es interesante. Bueno, nada, esto de esta nota hablaba que el joven ahora necesitaba tener como un propósito en el trabajo como para sentirse pleno y que para que valga la pena. Claro, porque vos estás ahí todos los días, 8 horas de tu vida, de tu día o más. Sí, tiene que ser significativo. Tiene que llenarte más. Yo hoy por hoy en mi vida profesional, más que obviamente ganar un buen sueldo y estar mejor económicamente, en realidad quiero estar en un trabajo en el que yo sienta que tengo un propósito, yo sienta que estoy haciendo algo importante o relevante y que también me llene de otros lados, ¿no? O sea, el ambiente también. Cuanto más si trabajabas de algo que estudiaste y te esforzaste, bueno, también es como chao y suma. Sí, obvio. Que está bueno, que está interesante, pero porque tiene creo como que antes peligro, era, ¿no? y también esto de yo creo que lo normal entrabas en un trabajo y hacías toda tu vida carrera profesional ahí, o sea, hasta jubilarte. 30 años. Yo no me veo no me vería trabajando en un mismo lugar o del mismo tipo de trabajo 10 años, ¿no? Si no tengo cambio, no tengo desafío, no tengo cosas que me empujen a más, eso te aburre, te termina aburriendo, te termina estancando. Interesante, porque eso está interesante. Yo creo que antes era eso, lo normal era que estuvieras, ¿no? Muchos años en el mismo trabajo y está bien. Sí, yo siento que está bueno eso. Y en realidad creo que... ¿Lo de antes o un poco lo de antes. Creo que hemos perdido... Porque pienso que esto de estar con la necesidad todo el tiempo de cambiar de lugar y un poco ese enfoque de que en realidad mi trabajo no es quién soy, yo voy y cumplo una tarea y está bueno que yo me desarrolle y aprenda, sea desafiado y haga algo, pero el enfoque plenamente como, ok, mi trabajo es parte de mi vida, que esto que decía la nota, el gran cambio de las generaciones, que antes el trabajo era el trabajo y hacías vida aparte, y ahora para nosotros si el trabajo no tiene un propósito, como que no tiene sentido, desvirtúa mucho
primero, quiénes somos Ujú. y un poco eso de estar todo el tiempo buscando como más y no poder establecerse que- y desarrollarse y seguir creciendo y forjando muchas otras cosas que nuestra generación no tiene, Pero que porque definitivamente. pensás que nace un poco de la insatisfacción o de no encontrar como seguridad en donde estás. Para mí nace un poco eso de que le buscamos como propósito al trabajo más allá del que quizá, Ok, del que quizá tenga. Sí, ahí va. Que eso es como muy importante. Como que o sea, como estamos... encontrar como una sana distancia de Exacto, lo que haces. exacto. Bueno, Como te desarrollas y está bueno, siento que sí, hoy en día entiendo lo que decís, sobre todo en tu rubro, porque obviamente soy diseñador. es diseñador, es muy importante esto de como de ser desafiado, de crecer, de poder proyectar. Que los trabajos anteriores, para mí lo que tenían era que muchos trabajos te permitían crecer o Dentro subir de de esa- puesto, sí, sí. sí. Que hoy en día capaz que no tanto, y capaz que no todos los trabajos antes, Es difícil. pero me parece interesante poder resistir en un mismo lugar 10 años. Me parece que... O sea, ahí va, habla de una Tiene constancia, como lo suyo. de un, ¿cómo es? Resiliencia, habla de cierta forma como de lealtad ¿no? Ujú, Pero sí, creo que son dos. De permanecer. Permanecer, sí. Sí. Que es algo que Obviamente creo que no sí. desarrollamos hoy día, que es muy importante. No queríamos hablar de esto necesariamente, pero No, como, nada como el que ver, currículum, todo. en realidad si vos estás todos los años cambiando de trabajo, capaz que no... No ¿Qué, está tan ¿qué bien dice, visto. ¿Qué dice de vos eso, no? Sí, Claro, exacto. sí, pero nada, interesante. Sí. Es cultural también. Por ejemplo, en Japón está mal visto cambiar de trabajo todo el tiempo. Ajá. Es una cuestión de cultura también. Sí. Lo mínimo que una persona trabaja en una empresa son 15 años. 15 años al lado. Y es mal visto cambiar de trabajo. Incluso yo vi un TikTok hace tiempo que hablaba un poco de que también era como muy difícil renunciar porque, nada, te ponían una presión muy fuerte, ¿no? Pero, nada. Sí. Sí. Bueno, algo que es interesante es que Sí. creo que las generaciones anteriores, con esto de estar todo el tiempo en el mismo lugar, generaban un montón de disciplina. Sí. Y el cambio constante de trabajo habla un poco de la indisciplina. Bueno, Mira qué pasa con la experiencia. cuestión. Hablando un poco de esto del éxito, yo lo voy a hablar como de mi experiencia y del lugar en el que yo estoy y lo que yo estoy viendo. Y en el lugar en el que yo me muevo, hay muchos jóvenes universitarios y muchos jóvenes profesionales que se están todo el tiempo capacitando. Entonces, veo un poco esa exigencia de estar de estudiar, Sí. recibirse para lograr trabajar. Y a veces eso es como el éxito, ¿no? Como, bueno, si yo no tengo Sí. un título, no logré mi cometido, no voy a triunfar en la vida. Y me ha hecho pensar un montón sobre realmente cómo yo vivo esto del éxito y cómo lo defino, si es algo que yo quiero para mi vida. Exacto. Y buscando en internet, en ChatGPT. En el ChatGPT y No, yo, no La está- Nacional, no no está- es un diario, capaz que sí. Está sponsorado por ChatGPT. No, al contrario, no lo pago y bueno, no me hace todo lo que yo quiero, pero no importa. Había muchos, hay un montón, es que si buscas, hay un montón de artículos y hay un montón de notas, porque como estaba diciendo anteriormente, hay mucho universitario y hay poco puesto de trabajo para esos universitarios. Y un poco hablaba hace unas semanas de que me da la sensación de que van a ganar mucho más los técnicos que los licenciados o los ingenieros y que los doctores, porque hay tanto ingeniero, hay tanto licenciado, hay tanto doctor que no sé en qué lugares van a Bueno, trabajar. hay un estudio, ¿no? Eso de demográfico. Es que hay en estudios que en realidad van a terminar ganando más esos trabajos o esos trabajos que la gente ya no está haciendo, pero son indispensables para la vida, son esenciales. O sea, es esencial tener electricistas, es esencial tener sanitarios, es esencial tener obreros, y al final es como, bueno, eso, ¿no? Yo creo que ahí lo que afecta es que el futuro que antes te prometía el tener un título, ahora ya no es tan así. Entonces es Sí, ya no difícil estoy como segura. enfrentarse a estar creciendo. Porque es más fácil, o sea, creo que era más fácil ya sé, cumplo el título, estudio 4 años y ya tengo, está. sí. Y tengo la vida solucionada. Hoy no es así. Exacto. Entonces hoy no es así y
y qué frustración tan grande es cuando te esforzás tanto tiempo por eso y después salís al mundo laboral y no tenés la experiencia tampoco de trabajo, sabés que siempre tenés que estar constantemente educándote, actualizándote y más cuando después también o lo que encontrás no está bueno, no te gusta, entonces es como súper desafiante, me parece. Creo que nada, bueno, por eso un poco también es que estamos como buscando y necesitando como, bueno, qué más, a pesar de la universidad, podemos hacer, en qué otras cosas se encuentra el éxito, ¿no? Porque sí, como que replantearlo, porque si el éxito está dado en si soy o no soy universitario, si logro tener un auto, si logro tener una casa, si logro tener como que ciertas cosas, es muy difícil, porque si todo eso varía como varía en el tiempo y cambia, porque y si no lo conseguís, oferta y demanda, exacto. Sí, ese término como si yo supiera algo, pero es un poco así, o sea, hay un montón de personas para trabajar y no hay muchos puestos de trabajo, es como bastante volátil. Yo había visto en La Vanguardia, sí lo estoy diciendo bien, gente, un aplauso para mí. En La Vanguardia, es un diario español y hay una sección que se llama The Economist. ¿Cómo le dije? Muy bien. Que dice que está titulado "Las perspectivas de empleo para los graduados universitarios empeoran en todo Occidente". Es que me encantaría ver, pero tengo a mi fotógrafa ahí en el medio, así que es lo que hay. Y marqué una parte que dice: dedicarse a la tecnología. Las grandes compañías están recortando puestos de trabajo. El sector público ya no es tan prestigioso como antes. La ingeniería, gran parte de la innovación, desde los vehículos eléctricos hasta las energías renovables, tienen ahora su centro en China. Sí, obvio. Y la abogacía, la inteligencia artificial pronto se apoderará de ese trabajo. Que ni se les ocurra dedicarse al periodismo. O sea, pobres, los periodistas están allá para trabajo. Pero sí. Pero un poco así. Y bueno, y sigue hablando, y hay algunos datos que me parece que son muy interesantes, que dice: las grandes compañías están recortando... No, eso ya lo dije, chicos. Los datos sobre el empleo apuntan a un cambio de... no importa, de ese tenor, ni idea, porque aparte no voy a leer lo que estábamos hablando. Pero dice... Matthew Martin, es de la consultora Oxford Economics. Vos con seguridad. Y después vemos si sale bien o sale mal. Pero vos con seguridad, exacto. Matthew Martin. No, ese sí, pero el Oxford. Oxford, bien, Oxford. Economics. Economics. Es como... No sé, de dibujito. Muchos nombres. Sí, bueno, el marketing ahí está. Ha estudiado la situación de los estadounidenses de entre 22 y 27 años con una licenciatura o un título superior. Por primera vez en la historia, su tasa de desempleo es hoy sistemáticamente superior a la media nacional. Y venía un poco de lo que estábamos hablando, de eso de bueno, que lamentablemente ya no es esto de salgo de la universidad y lo tengo todo solucionado. No es la misma, y es importante esto de, bueno, ¿qué puedo hacer para ganarme la vida? Que sigue siendo muy interesante, porque si el éxito es recibirse y tener todo resuelto, y esa es como tu meta, mi meta, mi sueño, lo que a mí me define, lo que me hace ver si soy exitoso o fracasado, y también y ahí el reconocimiento de afuera, ¿no? Exacto, no es lo mismo decir, escuchen, esto es muy importante, porque no es lo mismo decir... ¿Qué va a decir? Voy a decir algo censurable, pero esto es una realidad, Me ha pasado de encontrarme con personas que hay alrededor gente como con títulos muy como que muy buenos, varios, muy pros, ingenieros, X, mi contexto donde me muevo, hay un montón de gente muy así, y te preguntan: ¿y qué estudias? No, ¿y vos qué haces? ¿Qué trabajas? Y yo digo: bueno, yo soy asistente dental, paso. Pero no es lo mismo decir, yo trabajo en un supermercado, bueno, yo soy reponedora. O sea, a ver, está excelente lo de supermercado, reponedor, pero lo que hablo es que lamentablemente verte bien o verte mal tiene mucho que ver con el título. No, la gente no te ve, lamentablemente, y esto es un poco del reconocimiento, ¿no? La gente no ve igual al maestro que al ingeniero, no ve igual al arquitecto que al obrero. Y eso, de alguna manera, es lo que hace que la sociedad defina quién es exitoso y quién no. Sí, eso pasa que es un pensamiento instaurado que en realidad es muy difícil de cambiar.
Terrible, la casa está bien, el arquitecto, la amamos el arquitecto, pero no se construye sin el obrero. ¿Qué querés que te diga? Exacto. O sea, esa es la verdad. El arquitecto te arma el plan, está espectacular, maravilloso, ves pero ¿quién pone el ladrillito? Exacto. O sea, clave del éxito. Y Claro, eso es como, Sí. no, o sea, está todo bien, pero el que limpia, o sea, a ver, yo entiendo que uno quiere siempre desafiarse, también. No es que no estés aspirando mucho con limpiar, pero que si tenés sueños y proyectos y querés estudiar y querés prepararte y querés hacer otras cosas que requieren un título, está excelente, me parece fantástico. Pero lo difícil es eso de que capaz que tu sueño es ser... Bueno, eso, ¿no? No, ¿qué sueño podría ser? Un emprendimiento, bueno, el emprendimiento hoy día no se ve tan mal. No. Pero imagínate que tu sueño sea ser ama de casa, ¿no? Exacto, ahí va, sí. O sea, y ese es tu sueño, y vos querés dedicarte a tu casa, tenerla limpia, administrarla bien, a cuidar bien a tus hijos, pero no está capaz que tan bien visto porque no sos una mujer empoderada, yo qué sé, y eso no es exitoso, no te ves bien, ni idea. Esto es algo para pensar, que está bueno. Bueno, aparte nos re divertimos. Sí, mal, No fuimos. Paréntesis. Sí. El tema de las carreras y el estudio universitario está genial en cuanto tu propósito final, que sea X, sea como una cajita de herramientas donde vos las vas llenando de herramientas para llegar al éxito. Claro. Que el éxito lo terminás definiendo vos. Capaz que tener un título universitario es simplemente una herramienta más para llegar a lo que vos considerás éxito. No Bien. que la herramienta simplemente sea el éxito. Exacto. No debería ser Sea el fin en sí mismo, parte exacto. del éxito. Sí. Creo que ahí está como la clave para tener quizá una visión más amplia y más sana de cómo ser exitoso. Bueno, tengo herramientas y las empleo con el fin de llegar a tal lugar, a tal cosa, de ser X cosa. Creo que ahí está como la forma más íntegra para todo esto. Sí. Bueno, Eso para la clave. Sí. Clave. No debería ser el fin en sí mismo, porque eso pasa que la tasa de desempleo crece, los trabajos demandan cada vez más, entonces bueno, si tu fin fue ese y te encontrás con ese pozo, bueno, ¿cómo te levantás? A tomar por saco, literal. Bueno, pero hablando un poco de eso, hay general, hay muchas cosas que se están como que están pasando hoy día en nuestra cultura. No hablo de nuestra cultura uruguaya porque realmente no sé si esto es algo como wow de cultura uruguaya, porque lamentablemente estamos como muy definidos como entre que quejosos y pocos trabajadores. Esa es la verdad, no chicos, sé si es una cultura muy nuestra, No, pero... esa definición no me identifica, no estoy de acuerdo. No, pero es cierto, tipo, Maxi, si pudieras trabajar 5 horas y te pagaran lo mismo que las 8, obviamente trabajarías las 5 horas. Yo quiero vivir en el país, no sé cuál es. Sí, debe ser Suiza, Suecia. Que ya trabajan, creo que 4 días a la semana. ¿Ves? Está el uruguayo, Corea. En Corea, ¿no? En Corea no, en Corea trabajan un disparate. No, en Corea no. Sí, en Corea. Suecia. Creo que, no Suiza, sé. Suiza. Bueno, lo vamos Ya a trabajan ver. ahí y el editor que pongo acá el país. Sí, dale. Vos. Esta vez soy yo. Pero- Así que ojo al piojo. Ojo al piojo. Claro. Total, Bueno, en fin. está, es cuestión. Pero vamos a hablar sobre... Maxi va a contarnos sobre una cultura muy importante que tiene mucho que ver con el éxito. ¿Y cómo es? ¿Cómo se llama? Se lo usa en inglés. Por favor, en inglés. Yo lo digo en inglés, lo voy a decir como... Y yo lo voy a decir también. Hustle culture. La hustle. Vale, decir hustle. No, pero... H-U-S-T-L-E. Es como vamos a dejarlo acá. es un tipo de... No sé llamarlo cultura, pero es como... Se está viendo como un... movimiento, una... Sí, bueno, pero una cultura. Sí, pero forma de vivir quizás que está muy relacionada a la demanda constante de trabajar y conseguir dinero. Yo busqué una definición, no en la RAE, porque no me... No daba pero nada. sí en la... yo uso mucho, se llama Urban Dictionary, que es un diccionario urbano. Muy excelente. Que te define según... Yo ya estoy preparado. Claro, no, pero por supuesto, que te define según cómo se usa coloquialmente. Mira, es esforzarse con obstinación y voracidad por alcanzar un objetivo. Te dice buscar y adquirir... ¿Está en inglés? No, Lo trajiste. Oh. Buscar y adquirir sumas de dinero, preferiblemente grandes sumas, a menudo por medios poco escrupulosos. Y después esta que es un poco fuerte, dice que eso no sé si estoy tan de acuerdo, pero supongo que alguien lo usará así. Prostituirse a cambio de dinero.
como, pero en el sentido de... y sí. No sino de como todo, no sé cómo... O sea... No en el sentido literal de la palabra, sino bueno... O sea, todo es válido con tal de adquirir... Exacto. O sea, vendo mis valores, vendo mis principios, Exacto, vendo todo sí, lo que soy con va. tal de conseguir Exacto. dinero. Supongo que quiere dinero. Sí, creo que por ahí... No sabemos. Y se ve mucho porque, o sea, que está bueno, ahora hay más recursos para hacer un montón de cosas, tenemos más accesibilidad a estudiar, aprender por las redes. Y a emprender. A emprender, que está buenísimo, pero con esto también hay muchas voces y muchos quizás influencers o personas que venden este tipo de vida y te la venden como que, bueno, vas a conseguir el éxito... no sé si fácilmente, pero como muy tipo en 5 pasos. O, 5 tipo tips para, ¿no? Y venden cursos y te venden un estilo de vida que está tan poco sostenible. Es tan atractivo, porque está eso. Entonces vos lo ves a él y dices, yo lo puedo conseguir también, ¿no? Un influencer de X, ¿no? Pero después, por un lado, no muestran lo demandante realmente que es. Por ejemplo, un influencer tiene que estar todo el tiempo pensando, bueno, ¿qué contenido voy a hacer? Editarlo, producirlo, subirlo. Si no subo una semana contenido, me bajan las vistas, me bajan las ventas. Entonces, había un artículo que hablaba mucho de la soledad que sufren muchos influencers o las nuevas generaciones con esto de todo el tiempo como haciendo y produciendo y mostrándote solo un segmento de tu vida, los resultados, y después no te muestran todo ese esfuerzo, todo, y no te muestran también toda la producción y un poco... Nosotros viviéndolo con el podcast. Nosotros viviendo con el podcast. O sea, pero 1 hora de podcast, como 5 horas de preparación. De preparación solo en esto. Solo este día. Solo hoy. Después se viene el después. Y después tampoco te dicen que o sea, que eso a veces es una lección un poco dura de la vida, es que hay veces que por más de que te esfuerces y lo des todo, y realmente pongas todo tu tiempo, todo tu interés, toda habilidad, puede pasar que no te salgan las cosas. Entonces, después quedas como eso, lo viste todo, prostituido por todo, y después el resultado es tipo, no está mal dicho, pero... Te querés prostituir, ¿no? Pero entonces... frustrado. Muy frustrante. Y es muy agotador. Y nada, en realidad es como... no todos podemos conseguirlo, no todos podemos lograrlo. Entonces, sí, y además que te hace terminar sintiendo como que sos un fracasado porque no lo lograste. Y en realidad para mí llegar al éxito es entender de que no siempre va a salir bien, pero lo tengo que... Claro, que al final que si no sale, no es que soy fracasado o que no logré el éxito. Y que en realidad... pero me refiero, lo digo en el contexto de en esta cultura del esfuerzo, del hustle, como que está implícito que si vos lo haces te vas a conseguirlo. Exacto. Entonces, pero vos te venden diciendo, eso y después no es pasa. Es muy peligroso, es muy porque peligroso. la mayoría del tiempo no pasa. No, exacto. La mayoría del tiempo no de tenemos... los 10.000 hay uno o dos que lo logran. Entonces, o que no es la primera que va a salir, ¿no? O no es la primera. Y pienso esto como... y relacionándolo con la carrera, para descubrir cuál era tu carrera o cuál era lo que a vos te gustaba, tardaste un montón. La verdad es que la gente no sabe que entraste en psicología. Yo hice psicología, hice comunicación, después hice un curso de hotelería, o sea, hice de todo hasta que recién alcanzadas, tipo, encontré el diseño. Sí, y no te había ido como bien hasta que lograste encontrar lo que a vos te gustaba. Entonces, está muy interesante esto. No siempre nos va a salir a la primera. O sea, el problema no es fracasar. Y capaz que no nos sale, definitivamente. Es que el problema no es fracasar, porque fracasar en muchos aspectos vas a fracasar. Después el tema es que qué pasa cuando no te enfocaste en eso y no tenías un plan B o un plan C, ¿no? Entonces, eso es importante como que sí. Sí, o cuando eso te define. Porque pienso que te hace fuerte, ¿no? Uno aprende sobre las cosas que no salieron bien en el camino. Y es un poco como decía Andy, ¿no? Esas son herramientas que de alguna manera, tanto de si te preparaste o tanto si caíste pero aprendiste del error, como para salir adelante y llegar a ser el objetivo de la vida que vos tenías. El fracaso no es contra el éxito, es parte de... Gracias, excelente. ¿Sí? Exactamente. Bueno, entonces, conclusión del hustle. Nada, chicos, no escuchen no crean todo lo que ven. No crean todo pero lo en realidad, o sea, sí, obvio, creo que un poco lo que yo he aprendido con
Así que me costó pila como encontrar mi carrera, es que sigan intentándolo, ¿no? O sea, sigan probando, sigan buscando. Tenemos un país, una educación que nos permite eso, ¿no? Nos permite cambiar, nos permite probar. Entonces en eso aprovechémoslo. Sí. Creo que no es sano vivir de esa forma, no es sano estar todo el tiempo queriendo producir, queriendo hacer, ¿no? No, porque agota. Y el descanso es súper importante. El descanso es súper importante y como entender que no sos lo que producís, no sos lo que ganás. Exacto, y además no somos unas máquinas, ¿no? No somos lo que producimos ni lo que ganamos. Eso me parece muy, muy importante. Yo le había preguntado a algunas personas, como fuera de mi contexto, qué pensaban o cómo definían el éxito, y de muchas personas me contestaron todos. Pero bueno, vamos a hablar sobre buenas respuestas. Una de ellas, que es compañera de trabajo de Miki Eli, hablaba un poco como que el éxito era sí cumplir como el objetivo propuesto, pero algo que me llamó mucho la atención de lo que ella decía era que porque yo le preguntaba, bueno, ¿cómo definís el éxito? Y si crees que sos una persona exitosa y de qué depende. Y ella respondía de que en realidad, no sé si me respondió si era exitosa o no para ella, pero bueno, lo que ella hablaba era que había como que encontrar un poco el balance entre aún no logré lo que quiero, pero estoy trabajando en ello, sí, y como no frustrarse, sí, y encontrar el equilibrio entre, hoy no estoy en el lugar como óptimo de lo que me propuse o de lo que me gustaría, pero estoy yendo a eso, y como que encontrar el equilibrio. Y la otra persona, que es mi compañera de trabajo, que me impresionó un montón también lo que ella decía, y ella hablaba mucho sobre esto de que el éxito no es lo que hacemos, ni nuestro trabajo, sino cuánto ella ha aprendido a desarrollarse o alcanzar cosas. Y ella hablaba un poco como esto de no frustrarse, de seguir adelante. Me encantaría leerlo, pero lo tengo en el celular. Pero bueno, hablaba un poco de eso, como de las herramientas internas que ella tenía para lograr como sus objetivos, como para poder ir construyendo poco a poco lo que ella quería alcanzar, y que ella se sentía exitosa, pero no por lo que haya logrado, sino porque cree que ha avanzado en la vida, y está más lejos de cuando comenzó. Y eso me parece muy interesante, y me gustaría saber, ¿vos qué opinás del éxito? ¿Qué es para vos el éxito? Yo estoy súper alineado a lo que dice ella, en realidad. Yo no fui mucho nunca fui a tener como grandes metas o objetivos, como, no sé, en la facultad. Claro, yo siempre para que vea el episodio 1. Sí, yo lo conté, que yo siempre fui tipo el 6, ya estaba perfecto. Si me saco un 6, 7, 7, 8, 8. No me voy a examen, listo. Y si me voy a examen, bueno, estaré examen, pero nunca tuve como hasta que encontré después el diseño, sí, ahí quizás sí, pero en general mi vida, mi crecimiento no tuve como grandes como metas, entonces, y no tenía como esa exigencia de no sé, es como que nunca tuve esa presión. Entonces como que, claro, como no tuve como esa definición clásica siempre del éxito. Yo creo que el éxito para mí en realidad en realidad que me robó la respuesta a tu compañera, porque yo creo que para mí saber que hoy no soy el que era hace un año, hace 5 años, me hace entender que yo fui creciendo. Entonces fui siendo exitoso en varias áreas de mi vida, personales, y no hablo de carrera, porque en realidad para mí creo que estoy contento sabiendo que estoy creciendo y aún hoy tengo la capacidad de ser moldeado y de ser transformado, ¿no? Entonces creo que no soy exitoso y me veo como frustrado cuando estoy estancado, ¿no? Cuando estoy estancado en cualquier etapa o cualquier aspecto, ahí es cuando no me creo no exitoso, no me creo fracasado, pero sí en donde puedo reconocer que ahí quiero mejorar, ¿no? Entonces para mí eso, y nada, un poco metiendo Dios acá, es que en eso no estoy solo, estoy acompañado todo el tiempo, y soy que lo hablamos todo el tiempo, somos personas en procesos, y que está bueno reconocerlo y descansar en eso, ¿no? Que siempre hay mejora. Entonces para mí eso, como lo definiría con que eso, Maxi es alguien que puede ser moldeado, y lo es, y eso para mí eso es muy bueno de vos, porque
Bueno, para hablar, o sea, dar un detalle, me parece que sos una persona que no es orgullosa y que es muy capaz de aceptar las críticas de los demás, evaluarlas y ver si... Que me da con todo. Jairo me da con todo, por sí, y decir... Me da con todo, pero lo recibo. Tiene razón o no tiene razón, y en pos de eso decir, ok, quizás sí tengo que mejorar en esto, y vas y cambias. Que eso me parece tremendo. Oye, que cuesta, porque no es lindo... A nadie le gusta cuando le pero sos como muy bueno aceptándolo. Sí. A mí me cuesta un poco más. Puede ser, sí. No sé qué estaba haciendo, perdón. No sé. Pasa que cuando hablan de mí me pone nervioso y me cuesta como recibir. Sácate la mano ahí va. O sea, perdón. Pero sí, nada, aprecio. Bien, excelente. Bueno, Maxi, ahora bueno, ahora vos contame. Esta vez preguntame, claro, ahora te comí. Bueno, guiño. Ahí va. ¿Vos cómo definías tu éxito? Yo creo que va muy relacionado a lo que me dijo mi compañera Romy, lo que decís vos. Romy nos sacó. Romy, una genia. Yo creo que lo defino bastante muy similar a lo que vos decís, pero en algo no estoy muy de acuerdo con eso de cuando uno se siente como estancado. A ver. Yo siento que la gente que me conoce lo sabe, me gusta descansar. A veces descanso mal, mi esposo está atomizándome con que descanso mal. Descansar. Descansar. Sí, y a veces cuando estamos como en momentos donde capaz que sentimos que no estamos avanzando o estamos estancados, son momentos súper claves para crecer aún mucho más que si estamos todo el tiempo en continuo movimiento. Mismo en el ejercicio, o sea, podés ir todos los días al gimnasio, pero en realidad el que sabe bien cómo funciona y el que ha visto buenos resultados y lo ha hecho un estilo de vida sabe que necesita descansar para que el cuerpo se recomponga y crezca, ¿no? Y es más saludable. Entonces pienso que en esos momentos de estancamiento son momentos cruciales donde uno reconsidera y se replantea un montón de cosas, reevalúa, toma fuerza para seguir. Y que son como los momentos de estancamiento que para mí son como más clave, son como el punto quiebre. Entonces, ¿qué le dirías a alguien que se siente estancado hoy? ¿Qué le diría? Sí. Que lo aproveche. O sea, la vida no es... Y esto es un palazo para mí. Voy. Acá. Ya. Claro, que no es todo el tiempo hacer todo el tiempo cosas, ni estar todo el tiempo activa. Creo que nuestra sociedad y nuestra cultura nos ha hecho creer que si te detenés o si descansás, hay algo que está mal, y por lo contrario, es re importante. Y, a ver, voy a traer lo que creo y en lo que estoy convencida, y Dios estableció y le pidió como obligación a su pueblo, al pueblo de Israel, un día de descanso, que ese era el día para Dios y descansar, porque es muy importante el descanso. Entonces, si hoy sentís que estás estancada y sentís que no estás siendo exitoso o estás siendo fracasado porque la vida está pausada, no ves el mañana, hay un mañana, y este es un momento para descansar, desconectarse y replantearte un montón de cosas. Y para mí son los momentos en los que uno dice, ok, o me hundo o me catapulto. Y creo que si lo enfocas bien, te podés catapultar y puede ser un momento donde creces mucho más que estar todo el tiempo en continuo movimiento. Bueno, yo lo he vivido así. Sí. Para mí esos han sido los momentos como muy claves, decir, no estoy haciendo nada con la vida, pero decir, bueno, este es un tiempo de descansar, de reflexionar, de pensar o de capaz que no pensar, pero de parar en la pelota, que creo que en nuestra cultura eso no es tan común. Estudiar, en 4 años necesitas recibirte. Porque perdés el tiempo. Exacto, perdés el tiempo. Sí. Salís del liceo y trabajás porque no sé por qué. O sea, no los van a contar para el BPS, pero no importa. O sea, trabajás más del año de lo que... me voy a meter en ese baile. Pero sí es un poco eso de... Terminaste el liceo, ya trabajá, ya estudiá. Como de nunca parar, y hasta los 60 años, papi, no parás. Entonces... 65 70 Jesus. No, chicos, no, 67. No importa, vamos a dejarlo por ahí porque me deprimo. No, pero es eso, de nunca parar, y hay mucho que hay que disfrutar y hay que saber, yo creo que hay que saber cómo equilibrar entre estudio y está bien, pero necesito disfrutar otras cosas, detenerme, tener tiempo con calma, juntarse con amigos, pero hay momentos de no juntarse con nadie y estar quizá en tu casa disfrutando de lo que más te gusta hacer. Mi esposo ama leer y jugar al Fortnite. A mí me encanta mirar series, descansar. Últimamente estoy amando leer, llorar mucho, porque es como eso. Entonces, éxito, hoy estoy de acuerdo contigo hasta eso, y creo que le añadiría algo más
que es algo que yo quiero como objetivo de vida, es necesito aprender cómo descansar. Hace 2 días es que estaba escribiendo algo y los tengo en estado de WhatsApp y habla un poco como de aprender a volar, hacer piruetas en el aire y caer bien parado como una gimnasta artística para las Olimpiadas. Y quiero aprender a eso, como vivir la vida en la que sé volar con tranquilidad, hacer mis piruetas si tengo que hacerlas y caer bien parada, tranquila. Creo que eso hoy día lo definiría como éxito. Bien, ya habiendo hablado todo esto, que me pareció muy interesante y excelente, hablemos de qué piensa Dios sobre el éxito. O qué dice su palabra sobre el éxito. Sí, Mauro, pero claro, Sí, acá decime la posta, acá dejame la que... Claro, exacto. A mí no me vengas con ningún... Acá. Ningún. Acá. Bueno, hay un pasaje... vamos a... pasaje. Hay una parte, hay un fragmento del libro, que es la Biblia, ¿no? Que creo que es como el pedacito que hizo sa. No. Pero lo vamos a dejar para el último, porque lo último, para que nos quede como ese saborcito. A lo mejor. Sazón. Ese sazón, diría mi esposo, él come toda la comida primero y deja lo más rico para el último, para que el gustito sea como lo más cuando rico. Acá todos están de acuerdo, yo me parecía re random. Cuando ibas a McDonald's. Es random, ¿no? El chaval es random. Pero ellos también dicen que están de acuerdo. Tal cual, todo el tiempo. Se mezcla y se comen todos juntos. Exacto. No, yo como... un sándwich? Dejas lo más rico. Le crocante al final, lo que sea, lo que sí. Que comenten abajo qué team son. Comenten abajo. Team Furtados, Andy y yo, resto de la people. Claro. Vamos a ganar. ¿Para qué estás diciendo? Dios. Ah, Dios. Sí. La parte más importante de todo esto era Dios, ¿no? Claro, chicos. En realidad sí. En realidad sí. Por supuesto. La verdad. Vamos a leer algunos versículos. Hay algunos, sí. Sí, pasajes, está bien. Sí. Fragmentos. Fragmentos. Citas, vamos a citar. En José 1:8 dice... Mirá, Sara se agachó. Excelente, Sara, ¿viste? No, se puso a orar. Orando por nosotros. Señor. Perdón. Ay, pobre. Nuestra directora de fotografía está seca. Bien. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien. Wow. Tremendo. Sí. O sea, Dios quiere que te salga todo bien. O sea, Sí. ¿no? La idea es que salga bien. No nos está saliendo todo bien, Pero... por alguna razón. No, pero creo que como la reflexión de este fragmento. Vamos a explicar. Fragmento, versículo, cita, X. Es lo mismo, todo es igual. Es que en la obediencia, obedecer a Dios y reflexionar en su palabra nos da éxito. O sea, produce cosas buenas para nuestra vida. Y no solamente produce, digamos, como en lo espiritual, sino que también como personas. Andy tenía algo para comentar de este versículo. Aportar, sí obvio. Porque la vuelta pasada comentamos la parte de la meditación, de la ley y demás. Y la importancia de todo esto es comprender de que la lectura bíblica no solo nos trae luz en nuestra parte espiritual, sino también en la parte humana. Encontramos que nos habla del trabajo, que nos habla de obediencia, de amor, de compañerismo, de amistad, de un montón de cosas que a veces pasamos por alto y pensamos que es todo espiritual, que la Biblia solo está hablándonos únicamente de Dios, que sí es verdad, pero también hay una parte que nos ayuda como personas que trae acá a ser como mejores en nuestra familia, en nuestros lugares de influencia. Es mucho más amplio. Y no perder ese foco también de... También tenemos una parte humana en la que debemos trabajar y que la Biblia también nos lleva a trabajar en ello. Exacto. Con respecto a eso, hay que me parece súper interesante, es que en realidad Dios nos demanda a que oremos por nuestras autoridades y por nuestros jefes, y que en realidad nos enseña a través de su palabra que cuando le va bien a tu jefe, te va bien a vos, ¿no? Como eso de trabajar, bueno, mucho, Andy está diciendo como en general, pero es una perspectiva diferente también para el trabajo, de que cuando le va bien a mi jefe, cuando le va bien al que me emplea o a la empresa en la que yo estoy, me va bien a mí. Es muy interesante, porque hoy somos como muy individualistas y, bueno, pero ¿qué importa, no? Que le pase, o yo me voy o hago las cosas de manera...
mediocres, que a ver, en la vida en general no es lo que nos demanda Dios, pero en el trabajo menos tampoco, o sea, como que no va por ahí. Es interesante. No, y que ahí hablas, o sea, que me parece que también es que, o sea, como que entender y creer que lo que Él quiere y sus caminos y lo que Él nos demanda porque sabe que es bueno y que nos bendice, ¿no? Entonces, como confiar en esa parte también. Sí, y Él honra la obediencia. Sí. Uh-huh, sí, y Él bendice la obediencia, exacto. El otro fragmento está en Salmos 1.1.3, en el libro de Salmos 1.1.3, que dice, bienaventurado el varón, está en Reina Valera. Eso no cambió, la producción no considero importante, así que lo vamos a leer en la Reina Valera, que es una versión, digamos, de allá del 1960. ¿Podríamos haber puesto más actuales? Sí, pero bueno. Más viejo que el bienaventurado o dichoso el hombre y la mujer que no sigue los consejos de los malos, sino que se deleita en la palabra de Dios. Uh-huh. Y eso va a ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y todo, dice, y todo lo que hace prospera. Bueno, eso es un poco de lo que ya veníamos hablando, ¿no? Es una linda promesa, ¿no? Eso. Está espectacular. Está bueno, sí. Estamos lejos, pero está espectacular. Pero estamos en camino. Pero me parece que, a ver, capaz que es un bolazo lo que decir, pero me parece muy importante. Las generaciones más jóvenes, y hablo por mí, voy a hablar primero por mí. Somos hay más jóvenes que yo. Yo estoy como ahí en el millennial. Soy millennial, ¿no? Sí, vos sos... estoy ahí. Los millennials más chiquitos, los últimos. Sí, bueno, sí. Creo que nosotros, no tanto, pero las generaciones que nos siguen a nosotros sí mucho, se ha perdido esto como del estudiar, del prepararse, y creo que se ha perdido mucho esto de estar reflexionando, pensando y estudiando la palabra de Dios. Se perdió y no existe. Entonces vivimos una vida cristiana en la que no nos damos cuenta que el éxito no es si tenemos un empleo, una casa, un auto, sino el éxito depende de lo que Dios dice, y que eso luego produce cosas visibles, a veces, y a veces capaz que no de la manera que quizá las querríamos, ¿no? Pero esto de, bueno, necesitamos aprender más y necesitamos instruirnos en la palabra de Dios para conocer qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas y poder hacer, y caminar en eso, ¿no? Bueno, que es lo que decía Andy, o sea, va más allá de solamente como lo espiritual, sino en lo que se va a ver reflejado. Sí, como que saber que estás caminando en lo que Dios quiere para tu vida, en su voluntad y en donde Él te quiere, también te regala te regala esa paz, te regala esa confianza de que, bueno, si Dios me quiere acá, entonces Él me va a sostener, Él me va a responder, y Él va a continuar acompañándome. Sí, bueno. O generar obediencia, o sea, al tener obediencia nos genera paciencia, disciplina, dominio propio, amor, hacer íntegro. Bueno, la palabra íntegro es una palabra que le gusta mucho a Andy, pero el ser íntegros y congruentes con lo que creemos y con lo que hacemos, honrar a las personas, bendecir a las personas, ¿no? Que eso habla de hablar bien de las personas, de transformación como persona y como vas cambiando y mejorando tu carácter, ¿no? O sea, exacto. Nos comparten ahora los chicos de producción, de crear cámara, esto que está bueno compartir. Del versículo, el fragmento, José 1.8, de que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso de todo te saldrá bien, bien ¿a qué se referiría? Yo pienso que no es que todo todo en tu vida va a estar bien y que siempre vas a estar perfecto, sino que creo que a mi entender es que el corazón de Dios es que te vaya bien, que seas pleno, ¿no? que tengas una vida plena y abundante, que eso va en respuesta a también por un lado a la obediencia, que vos, en la obediencia hay bendición, no quita que Dios con mucha gracia igual, a pesar de que te equivoques, te caigas, Él te va a seguir bendiciendo. Sí. Igual capaz que es importante también entender que obviamente Dios quiere que vivamos una vida plena y abundante y que todo nos salga bien, pero a veces determinar qué está bien y qué está mal depende de Dios, no de lo que otros vean como que está bien o mal, porque capaz que el que está afuera ve como que te va a salir todo bien es que no sé, tengas una casa, no sé, estoy poniendo ejemplos muy superficiales, que te vaya bien económicamente, por ejemplo, pero que te vaya bien económicamente o que nunca tengas penurias. Exacto. Y no es así.
Pero sí que todo te salga bien es que quizás no tengas todo lo que querés, un auto, lo que sea, pero Dios no va a permitir que te falte nada. Y hay dos puntos, que sería el bien no siempre es comodidad o éxito inmediato. Eso es clave. La paciencia, esperar a que, o sea, sembrar, sí. pero que esperes, que los frutos no siempre van a estar enseguida o inmediatos, pero están, o sea, llegarán a su tiempo. Y dos, que el bien está ligado al propósito, que me parece muy importante. Y un poco hablando como de esto, en Pablo, ¿no? Pablo tenía claro cuál era el propósito de Dios para su vida y él quería compartir con otros sobre la buena noticia del Evangelio y de que había venido Jesús para salvarnos y darnos vida eterna junto a Él. Y a veces había y a veces no había. A veces Él decía, sé lo que es pasar, tener mucho y tener poco, pero aún así vivía con gozo y pleno. Y eso creo que es en que todo te salga bien. Y entender que Dios siempre está sustentando y está supliendo para uno, ¿no? Porque Él fue un hombre que la verdad que vivió muchas cosas. No todas las cosas que vivió fueron lindas, las vivió mal, y él, si vos lees, él siempre tiene como se expresa una esperanza, ¿no? Y un gozo de cierta forma, o sea, no lo ves como hundido, quejándose, sino que, bueno, estoy en esto, pero yo sé el propósito que tiene esto, entonces que va muy ligado, ¿cuál es el resultado? Va muy ligado a su identidad, cómo se ve, cómo entiende que Dios quiere que las cosas pasen, pero en eso hay bendición, ¿no? Sí. Y que el fin mayor es vivir junto a Dios y pasar la eternidad con Él, ¿no? Excelente. Bueno, habíamos leído Salmos 1, 1 al 3. ¿Algo de eso? No sé. Muy profundo. Pero no, eso, creo que va un poco ligado a lo que decíamos, ¿no? Se deleita en lo que dice porque sabe que es bueno y sabe que es bien para su vida, ¿no? Y entonces, como esa satisfacción y ese contentamiento en que aunque no tenga todo lo que desee o esté fallando, tengo a Dios y eso en eso me deleito. Sí. Me parece que por ahí. Sí, es que sí. Pero quiero ir como un poco más allá también de eso. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y un árbol tiene raíces y un árbol necesita nutrición y necesita agua. Y un árbol que está bien plantado, bien firme y que encuentra su agua y su nutriente, su alimento, crece. Y crece grande, alto y frondoso, que puede dar sombra en medio del sol y tiene que dar fruto que alimenta a otros. Entonces, en esto de todo lo que hace prosperará, no es solamente para tener para uno, sino es esto de bendecir a otros y de poder, de alguna manera, darle a otros, ¿no? Que podamos ser personas que dan sombra en el verano y que dan fruto y que puedan alimentar y bendecir a otros, porque no se trata solamente de nosotros, sino para otros. Que está bien esto de, bueno, es muy interno, pero también para es otros, externo y puede ser externo. Eso lo dejamos a la mano de Dios, porque, bueno, capaz que unos tienen mucho y otros capaz que no tienen tanto y eso, pero que podamos prosperar en lo que hagamos. Para bendecir a que otros. Quizá, exacto, prosperar en lo que yo hago en mi trabajo es que tengan más pacientes o hablen bien de nosotros. Y aparte, hay una parte ahí del crecimiento que es fundamental, porque antes de llegar a dar fruto, de dar sombra y más, o sea, es inevitable el crecimiento. Es inevitable el desarrollo, es inevitable que pase tiempo. Entonces, a veces para llegar, justo en el tema éxito, llegar a esa culminación de éxito es producto de un crecimiento, de un proceso inevitable. Entonces, capaz que no frustrarse en el camino mientras uno está creciendo y desarrollándose de, apunto a esto, pero mientras tanto voy creciendo y me voy desarrollando para que cuando llegue sea realmente próspero eso. Excelente. Pero no olvidamos de que en realidad somos llamados a ser prósperos. Y ahí hay que ver con el Señor, bueno, qué clase de prosperidad y a qué nos referimos, ¿no? Porque hay personas que son llamadas a tener empresas y ser exitosos y dar muchos empleos y bendecir a otros, y quizás nosotros somos llamados donde somos llamados, pero a ser prósperos y a bendecir y alcanzar. Compartir. Exacto. Bueno, Deuteronomio... Está escrito mal de vuelta, producción. Deuteronomio. Está bien.
Ay, no entiendo por qué para mí está mal. Aparte siempre pensás que está mal. ¿Verdad? Sí. Es que no sé por qué me hackea la Matrix. Léelo vos porque no puedo. El libro. Deuteronomio. ¡Ay, gracias! 28, 1, 2. Es que está bien, pero en mi mente lo iba a pronunciar con una acentuación donde no iba. Sí. Zootopía. Nada que ver. Zootopía. Ay, bueno, perdón, tengo cositas. Si realmente, y esto es otra vez en Reina Valera, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Esto es muy importante. ¿Qué ibas a decir? No, que otra vez es otra vez un recuerdo, una promesa de que Dios va a estar y Dios te va a recompensar y Dios va a estar contigo. Eso es súper importante porque un poco la trampa del hostel. ¿Del dicho bien? No, muy bien. ¿En serio? Muy bien, sí. Muy bien. ¡Producción! ¡Esto es tremendo! Es hacer y uno. Y uno se enfoca en uno y en lo que uno hace y en las fuerzas de uno. Pero esto todo el tiempo está poniendo a Dios como en el primer lugar, ¿no? Y recordar que no solo somos nosotros, es Dios con Él. Exacto, vamos junto a Él para lograrlo. Y no es en enfocarme, ay, yo, sino no. Cuanto más me enfoco en Él y cuanto más lo miro a Él, más soy transformada, más soy cambiada, más me parezco a Él. Y eso, como resultado, genera todo eso, ¿no? Ahí se ha hablado que va mucho, bueno, qué nivel de dependencia tenés de Él y qué nivel de confianza también le tenés. Y creo que también somos llamados a depender constantemente de Él. A depender constantemente de Él. Sí, y a ser obedientes. Y un poco de eso, la obediencia, ¿no? Hace unas semanas alguien decía como que, bueno, si no tenía paz en cierta cosa, esto de la paz muy subjetivo, porque a veces es capaz que la paz es una sensación y no es la real paz, ¿no? Exacto. Pero como que si no me daba paz no lo hacía. Y a veces en realidad hay cosas que Dios nos llama a hacer que no nos dan tranquilidad. Nos dan mucha seguridad. Y no nos gusta. Da miedo. O sea, a ver, Jonás no quería ir, ¿viste? No quería ir a Nínive a compartir lo que Dios le había mandado a compartir y no estaba feliz y estaba totalmente negado. Pero, bueno, terminó yendo, pero no de la mejor forma. No. Pero digo, a lo que voy es que la obediencia no significa que queremos ni que nos guste o que nos dé esa sensación de, ay, todo está bien. Capaz que en realidad estamos en medio del barco y no está todo bien. Cuesta. Pero si el Señor nos mandó, entonces vamos, ¿no? Y la obediencia es algo que necesitamos desarrollar. Y me parece que te es más fácil obedecer cuando sabes que Dios está también ahí al final, ¿no? Y que Él tiene un propósito más allá de lo que estás viviendo en ese momento. Sí, y que si Él dice, y esto es otra cosa, no solamente obediencia, sino es confianza plena. Eso. Si Él dice, no sé cómo, pero Él lo va a hacer. O sea, Él lo dice, ¿no? Pensando capaz en los amigos de Daniel, ¿no? No quisieron rendirse ante el rey ni adorar al rey porque al único que se iban a rendir y al único que le iban a adorar y honrar era Dios. Y les ay, ya me va a salir la palabra. O sea, lo que llevó esa obediencia a Dios fue encontrarse en una situación muy difícil que era en un horno de fuego, ¿no? Entonces no sé cómo Dios nos va a sacar, capaz que no nos saca Dios de este hornito, pero vamos, porque si Él nos demandó obediencia, vamos a ser obedientes a Dios, que eso es un poco la integridad, ¿no? O sea, lo que yo creo, lo que yo digo, tengo que verlo en todas las áreas de mi vida, tiene que ser congruente, no con unas cosas y otras no. Sí. Paréntesis, muchas veces lo que nosotros llamamos obediencia es un sacrificio para nosotros. Obvio, sí. Nunca hablamos de la obediencia como algo como con una buena connotación. ¡Qué bueno! Que tiene como, tiene como eso de... Tienes en el trasfondo es tipo, es algo que me cuesta ser obediente. Exacto. Sí, cuesta. Sí, cuesta, exacto. Y demanda que en realidad confiemos 100%. Pero cada vez cuesta menos cuando es eso, ¿no? Está Dios detrás de eso, ¿no? ¿No? ¿Team Maxi o team el resto de personas? O sea, ¿Team Maxi? Team yo. No, sí, o sea, entiendo lo que decís, pero es cuesta igual. Somos una generación un poco como ansiosa y eso significa que nos cuesta confiar, nos cuesta como descansar. Y a veces nos cuesta entender de que
Dios está en control, Claro. ¿no? Y ahí voy a la obediencia. O sea, si Dios me manda, no sé, me manda a ir a tal país y no tengo nada, y acá lo tengo todo. Bueno. Capaz que ahí te ayuda como escuchar de otros y como otros fueron bendecidos por la obediencia. Y decir, bueno, me anima a también, ¿no? Bueno, no, sí, yo lo digo y porque es obviamente muy profundo. claro. Porque la palabra está, o sea, la Biblia está llena de esos ejemplos de personas que fueron obedientes y Dios las bendijo. No sé si va por ahí, sino de entender a quién le obedecemos. Sí, que es más profundo, yo ¿no? me refiero como al día a día, ¿no? Y cómo vos vivís y esas cosas como que Dios te va como demandando cambiar en procesos y dejar, soltar. Creo que lo que, Entramos en un baile. Lo que Maxi quiere decir es, si sabes que Dios está por detrás, la obediencia te lleva a tener una esperanza que te va a llevar en medio de la Gracias, obediencia. Andy. Qué bueno, Andy, por Gracias la traducción. Gracias porque no me entendiendo. estaba haciendo entender y estaba diciendo claro. O sea, sigue siendo difícil. Porque parece que pero hay una tiene cara, pero esperanza no. por detrás. Claro, De eso. que, che, Claro. va a salir bien. No, pero eso sin esto me va a duda. sostener. Pero pienso Claro. que está bien, pero que si fuera así como de sencillo, No, todos no. obedeceríamos. Sí. Y bueno, es algo, bueno, en fin, pero sí, está bien. Gracias Bueno, a ti. vamos con el penúltimo versículo, Mateo 6:33, dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Bueno, que esto es un poco lo que hablábamos, que el éxito empieza con priorizar a Dios. Y ya, para terminar con así, porque la producción está seca. Yo también, ya me empecé a... Ya basta que me Claro, yo pasado. dije, este chico que está diciendo. Sí, me Empezó empezó. el delirious. Claro, era Empezamos a ramificar temas yo. Por favor, producción, póngale la cara del cantante de El necio- Delirious a Maxi. ¿cómo es? El necio pasa por sabio. Cuando se hace silencio. Ya viste que ya vos cuánto Bueno, vos, pero- ya viste 40, chicos, ya está. Yo ya, No me pago por más que esto. claro. Vamos a terminar. Vamos a terminar con este último. Yo no voy a leer los comentarios de este video, me parece. Muy Bueno, qué fe. Paren, hablando de eso. Suscríbanse, denle me gusta Comenten, y comenten. comenten. O sea, interactúen Yo no los con voy a leer, nosotros. pero comenten. Yo los voy a leer. Vos El léeme los último, buenos, léeme los el buenos. último, sí, yo te leo los buenos. Sí, los hay. Deuteronomía. Si no me dice nada malo es que está. Léelo. Deuteronomio. Deuteronomio. Porque yo no leo de distancia. Todavía no tengo los lentes. Me tengo que comprar los lentes. Deuteronomio Claro. 8:18. Y este es que es como, para nosotros fue un que dice, este sí está en NBI, que es Nueva Versión Internacional. Dice, recuerda al Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Y para concluir todo lo que estábamos hablando y con la perspectiva, es importante que entendamos que sí hay una parte que tenemos que hacer, pero uno es Dios el que nos da, nosotros tenemos el poder para hacer y luego eso genera riquezas. Entonces es Dios, nos da la capacidad, nosotros la usamos y Él, y eso que hacemos va a producir riqueza. Así que nada, los invitamos a replantearse el éxito, a replantear cómo están viviendo la vida y a pensar, bueno, si esa es la forma en la que quieren vivir y bueno, ¿no? Eso. Y ser acompañados. Esto, que compartan las cosas, que compartan sus sueños, que compartan sus anhelos a otros, ¿no? Sí. Que sean desafiados por otros, me parece. Sí, yo ya También. estaba como ahí terminando seca y él empezó y se han acompañado y yo, ¡wow! ¡Qué profundo! Pero sí, bueno, pero replanteense el éxito, sean acompañados, lean, busquen, bueno, si sos un seguidor de Jesús, y si no también te invitamos, Proverbios, el libro Proverbios tiene muchos buenos consejos sabios, Como que vos decís. así que si no sos seguidor de Jesús pero querés leer, Proverbios es un buen libro que tiene muchos buenos consejos. Toda la Biblia está espectacular, pero bueno, para que empieces por algo. Y nada, y a los seguidores de Jesús, busquemos más de Dios. Dependamos de Él. Y nada, eso los invitamos. Así que nos vemos en el próximo episodio. Chao, los queremos. ¿Cómo me gustó, verdad?